Saludos al honorable jurado, coordinación de pasantías, profesores, compañeros y familiares. Mi nombre es Reinaldo Brines y en este video les presento la defensa de mi trabajo de grado de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. El trabajo de grado es un trabajo de tipo monográfico. El tema principal es la implementación de los medios telemáticos de información y comunicación en nuestro derecho procesal penal, específicamente en la fase de juicio. Los antecedentes del trabajo son los diferentes ordenamientos procesales penales que Venezuela ha tenido a través de su historia. Estos para poder desarrollar efectivamente el tema del derecho procesal penal moderno y hacer una conexión efectiva con los medios TIC. Esta abreviación de medios telemáticos de información y comunicación será usada en el resto de la presentación por motivos de brevedad. La metodología aplicada en la redacción de la monografía fue el uso directo de fuentes para desglosar los temas, estos desarrollados en forma progresiva para lograr un flujo y lectura fluida en la elaboración del trabajo. En el capítulo número 1 se desarrollará la estructura del derecho procesal penal, la fase preparatoria del proceso, la fase intermedia y la fase de juicio, la cual es el interés primordial de esta monografía. En este primer capítulo, igualmente se abordarán los medios TIC y su utilidad si estos fueran implementados en la fase de juicio del derecho procesal penal, así como las bases legales de la monografía y un glosario de definiciones y conceptos. Finalmente, en el capítulo 2, se presentarán las conclusiones a las que se llegaron luego de que se realizó la monografía. Bases teóricas. El derecho penal venezolano, la ley penal existe como un instrumento del Estado para garantizar la paz, armonía y orden social, con fundamentos en nuestra Constitución Nacional. El ordenamiento jurídico penal contiene normas de carácter sustantivas y adjetivas. Esta legislación penal está encargada de regular en materia de delitos, penas, faltas y sanciones, igualmente medidas de seguridad, procedimientos y régimen penitenciario. El derecho procesal penal se define como un conjunto de normas jurídicas que regulan los actos sucesivos y ordenados de los integrantes de los organismos que administran y ejecutan la justicia, preservando las garantías constitucionales, procesales. El derecho procesal penal está estructurado de la siguiente forma: un circuito judicial penal, que es una unidad jurisdiccional y administrativa de justicia penal. Circuitos judiciales penales, que están conformados por una corte de apelaciones integrada por lo mínimo 3 jueces profesionales. Un tribunal de primera instancia integrado por jueces profesionales que ejercerán las funciones de control, de juicio y ejecución de sentencias. Estos jueces serán rotados de forma que establezca el circuito penal. Esto con motivo para evitar corrupción y problemas en la justicia. Las funciones jurisdiccionales de la competencia, atribuciones y funciones de los tribunales penales están determinadas por el COP, que es una abreviación del Código Orgánico Procesal Penal. Los tribunales en función de control, estos están a cargo de la investigación y de la fase intermedia. Su objetivo primordial es garantizar que se cumplan las garantías procesales, decretar medidas de coerción, realizar la audiencia preliminar, aprobar acuerdos reparatorios y, si es requerido, aplicar el procedimiento por admisión de los hechos, sentenciando al imputado y conocer la acción de amparo de libertad, de seguridad personal, conforme a lo previsto en la ley penal, la ley presente penal. Los tribunales en función de juicio se encargarán de la fase de juzgamiento. Los tribunales en función de ejecución se encargarán de regular y supervisar la ejecución y cumplimiento de la pena y medidas de seguridad impuestas. Los tribunales de segunda instancia, conformados por 3 jueces profesionales de rango de jueces superiores, conformarán una corte de apelaciones que va a tener al menos una sala. Esto tiene como funciones conocer los recursos de apelación que se interpongan contra
los pronunciamientos de los tribunales de primera instancia en cualquiera de sus funciones. Los servicios administrativos del circuito judicial penal se dividen en servicios judiciales y servicios generales. Ahora vamos a pasar al tema de las fases del proceso penal venezolano. El proceso penal venezolano es de naturaleza acusatorio y está dividido en un procedimiento en diferentes fases, donde se observa la definición y delimitación de las funciones del mismo, de este proceso. La jurisdicción de acusar, defender y decidir. Conforme a nuestra legislación procesal penal, el Código Orgánico Procesal Penal, el COP, el procedimiento ordinario penal, existen 5 fases que se distinguen. La fase preparatoria, en esta fase se da el inicio del proceso, ya sea por oficio, denuncia o querella. El desarrollo de la investigación y los actos conclusivos. Estos pueden ser el archivo fiscal, sobreseimiento y una acusación fiscal. Fase intermedia. En esta fase ocurre el control de la acusación y la audiencia preliminar. Fase de juicio oral. En esta fase ocurre la preparación del debate, desarrollo del debate y deliberación, y finalmente la sentencia Y por último, la fase de impugnación o recursos y fase de ejecución penal. Nuestro tema principal, la fase de juicio en el proceso penal venezolano. La fase de juzgamiento les corresponde a los tribunales de juicio. El juez dirige el debate. Esto ordenará la práctica de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión y resolverá incidentes y demás solicitudes que presentan las partes. En su trabajo como moderador velará para que los alegatos no se desvíen de forma que sean inadmisibles o impertinentes, respetando los principios procesales. Igualmente, durante el debate, fijará límites de tiempo, de uso de la palabra, o interrumpiendo el debate si se abusa y ejerciendo sus facultades disciplinarias, tiene que mantener el orden y el decoro del debate. Fijación de la audiencia pública. El juez del tribunal de juicio, el juez de juicio, señalará la fecha para la celebración de la audiencia pública. Esta deberá tener lugar no antes de 15 ni después de 30 días. Igualmente se ordenará la citación de todos los que deben concurrir a la audiencia. Audiencia pública. El día y hora fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Usualmente son los tribunales. Apertura del debate oral y público. Una vez verificada la presencia de las partes, expertos, intérpretes y testigos que deban intervenir, el juez declarará abierto el debate. Este procederá a advertir al imputado y al público sobre lo importante y el significado del acto que va a tomar lugar. Se realizará el debate en un solo día si fuese posible, si esto fuera posible. Si fuera imposible culminar en un solo día el debate, se continuará durante los días consecutivos que sean necesarios para que el acto concluya. Exposiciones de las partes. Una vez abierto el debate fiscal, el querellante y el fiscal expondrán de forma sucinta sus acusaciones y el defensor procederá a exponer su defensa. Declaración del imputado. De acuerdo a las formalidades previstas en el COP, después de la exposición de las partes, el juez presidente recibirá declaración al imputado. El juez procederá a explicar al imputado en palabras claras y sencillas el hecho que el Ministerio Público se le está atribuyendo a él, advirtiéndole que si desea abstenerse de declarar, este puede hacerlo y que su silencio no lo va a perjudicar. El acusado podrá ser interrogado por el Ministerio Público, el querellante, defensor y tribunal de juicio, en ese orden. Recepción de las pruebas. Después de que el acusado declaren, el juez procederá a recibir la prueba en el orden establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Expertos. Los expertos responderán directamente a las preguntas que le formulen las partes. Y el tribunal, si es conveniente, será realizado el juicio a puertas cerradas, y también puede solicitar a los expertos que estén presentes en los actos del debate, y se interrogarán a los expertos sobre su identidad personal,
las circunstancias generales para poder apreciar su informe, su testimonio. El juez le considera la palabra para que indique su conocimiento del hecho propuesto como objeto de prueba. Una vez que los expertos hayan declarado, el juez procederá a permitir que estos sean interrogados. Testigos. El juez procederá a llamar a los testigos de uno en uno, comenzando por los ofrecidos por el Ministerio Público, el querellante y con los del acusado. Igualmente, como fueron interrogados los expertos, los testigos deben ser interrogados sobre su identidad personal, las circunstancias generales del por qué se debe apreciar su declaración como medio probatorio, porque tiene que tener validez su declaración. Y una vez que los testigos ya hayan declarado, el juez procederá a permitir que estos sean interrogados, igualmente que los expertos. Y discusión final. Una vez que termina la recepción de las pruebas, el juez le concederá la palabra sucesivamente al fiscal, al querellante y de último al defensor, para que estos expongan sus conclusiones. Seguidamente se le otorgará la posibilidad de replicar solo en relación a las conclusiones formuladas al Ministerio Público y a la defensa. En el caso que esté presente la víctima y desee exponer el tribunal de juicio, y si desea exponer, se le procederá a darle la palabra a esta, aunque esta víctima no haya presentado querella. Y por último, el juez le preguntará al acusado si tiene algo más para manifestar. Deliberación. Una vez clausurado el debate, el juez procederá a deliberar en una sesión secreta. El tribunal se pronunciará en caso de culpabilidad o en caso de la inculpabilidad del acusado. En caso de culpabilidad, la decisión sobre la calificación jurídica de los hechos y la sanción penal correspondiente es responsabilidad del juez. Sentencia. Una vez terminada la deliberación, la sentencia se procederá a ser dictada en ese mismo día. La sentencia se pronunciará en nombre de la República. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Ok, ahora el tema de medios telemáticos, información y comunicación, medios TIC, en la fase de juicio en el derecho procesal penal venezolano. En el derecho penal procesal, específicamente, por supuesto en esta parte que nos interesa del proceso, se necesitan más que nunca los medios TIC. La presencia de las partes es de máxima importancia para el desarrollo del debate oral. La incomparecencia de alguna de las partes puede interrumpir y obligar al debate a reiniciarse, retrasando la aplicación de la justicia y violentando el principio procesal de la justicia expedita sin ningún tipo de dilaciones. Los medios TIC presentan una solución moderna a un problema que plaga el derecho procesal penal moderno. Usando los medios TIC, no importa la distancia que se encuentren los testigos o expertos, la implementación de estos medios telemáticos de información, puede ser el puente que conecte nuestro sistema procesal penal al futuro. En múltiples ocasiones se tiene que lamentablemente prescindir de medios probatorios, ya que la distancia geográfica dentro del país, el estado vial y la crisis de gasolina, cosa que vivimos día a día, causan una imposibilidad para que estos testigos o los expertos se puedan trasladar por el territorio nacional para que puedan declarar y ser útiles para el proceso. Para esto mismo, el uso de los medios TIC eliminará la necesidad de movilización física y garantizaría la seguridad de la declaración de estos, garantizando que se cumpla el juicio, que se dé el juicio. En el caso de los testigos y expertos, los medios TIC presentan una posibilidad para evolucionar cómo se desarrollan los juicios en nuestro proceso penal. Las interrupciones constantes causadas por la incomparecencia de las partes se pueden eliminar totalmente con los medios TIC. Inclusive también la incomparecencia del acusado por falta de traslado. Esto causa la interrupción del proceso y el caso extremo que el juez no puede trasladarse a la sede del tribunal. Inclusive los TIC pueden eliminar este riesgo de interrupción del proceso por falta de comparecencia. Esto, reitero, garantiza una justicia sin dilaciones ni interrupciones de ningún tipo. Las siguientes son las bases legales de esta monografía, que por supuesto principalmente la Constitución de la República de Venezuela, que es la máxima fuente de nuestro ordenamiento legal, ya en cualquier materia, en cualquier rama, como fuente emanante de derecho donde se deriva de nuestro ordenamiento penal, por supuesto, y de nuestro Código Procesal Penal,
del Código Orgánico Procesal Penal, que es la base legal primordial usada en la elaboración de esta monografía, siendo la fuente primordial del derecho procesal penal, el derecho procesal venezolano, donde se establecen los procedimientos a seguir para administrar la justicia en nuestra República, en la República de Venezuela. Y llegamos a las conclusiones de esta presentación del trabajo monográfico igualmente. El trabajo monográfico logró el objetivo de desarrollar cómo el proceso venezolano evolucionó a través del tiempo, desde la Capitanía General de Venezuela hasta nuestro Código Procesal Penal vigente. Esto se encuentra en la parte escrita de la monografía, así como las definiciones relacionadas con el derecho penal y su relación con la existencia del derecho procesal penal. Igualmente, en la parte escrita de la monografía se encuentra una definición extensa del derecho penal adjetivo y sustantivo. Igualmente, la monografía explicaron las partes del proceso penal, las fases del proceso penal, las diferentes fases que vamos a repasar, la fase preparatoria, intermedia, de juicio, pero por supuesto la función de los tribunales, enfatizando la importancia de los medios probatorios, ya tanto físicos y testimoniales, y la implementación de los medios TIC en este proceso. Se presentaron los medios telemáticos de información y comunicación como una posible adición positiva para el proceso penal venezolano, y contribuyendo, por supuesto, en la reducción de las dilaciones y aumentando la eficacia de este proceso. Finalmente, es oportuno agregar que la implementación de los medios TIC, los medios telemáticos, información y comunicación, podría ser beneficioso no solamente en el proceso penal, sino en otras partes del derecho, o en otras ramas, ya sea derecho mercantil, civil, laboral, pero que resultaría recomendable seguir investigando el tema, seguir desarrollando el tema y explorando la implementación de estos medios de información y comunicación en otras ramas de nuestro sistema legal. Y para concluir finalmente esta presentación, unas palabras finales. Quisiera agradecerle, por supuesto, a mi familia, a mi tutora académica, la profesora Nelly Meneses, y a mi abuela, que en paz descanse, que está en el cielo, que me está viendo. Agradezco a todo también, por supuesto, a la dirección de pasantías, a los profesores, a todos mis profesores a través de estos años, y al honorable jurado. Muchas gracias. Este fue Reinaldo Brines con su defensa. Espero que les haya gustado, espero que haya sido eficaz y efectiva, y me despido.